Gracias. Bueno, ahora sí queremos saludar y agradecer por la invitación. Es una bendición poder estar aquí y es una doble bendición poder venir con mi esposa. Los hombres me entienden, somos un desastre cuando estamos sin las esposas. Así que qué bueno es que ella pudo venir conmigo para acompañarme en esta semana. Y también las mujeres van a tener alguna reunión con ella, creo, así que también van a poder escuchar de la palabra de Dios a través de ella. Y bueno, estamos con la expectativa también del campamento, el fin de semana del GEA. Pensamos que Dios va a hacer grandes cosas acá, tanto como en Buenos Aires, donde va Gustavo, ¿no? Así que nos cruzamos. Estamos orando porque creemos que Dios tiene grandes planes para la juventud con respecto a la obra misionera. Muy bien, algo acerca de la materia de Santiago. La materia de Santiago fue la primera que empecé a dar en el Instituto Bíblico de Palabra de Vida, por eso es una materia que quiero mucho, porque hace ya 25 años que doy esta materia. Y el libro de Santiago es hermosísimo, es muy práctico, así que tienes que venir con un corazón dispuesto porque cada día el Señor va a hablar a la vida, porque es un libro que llega al corazón. Vamos a tener la oportunidad de ver Santiago de una manera muy especial. Vamos a ver de una manera que pocas veces estudiamos la Biblia, porque siempre estamos corriendo con el tiempo, nunca alcanza el tiempo y siempre vemos así grandes capítulos. Pero esta vez, como Santiago tiene 5 capítulos, vamos a poder ver la materia en una forma, se llama exegética. Esto significa palabra por palabra. Algunas, por supuesto, vamos a ir apurando, pero la idea es verlo bien profundo, ver cada palabra del libro de Santiago. Así que si quieres ganar tiempo, ya de hoy para mañana ya tienes que leerlo. Ya tienes que venir con los 5 capítulos de Santiago ya habiéndolos leído previamente. Así cuando entramos ya sabes de qué estamos hablando. Así que les esperamos en esta semana, en estos 4 días. Para mí es un honor poder enseñar la palabra de Dios y es mi oración de que Dios pueda usar su palabra para impactar nuestras vidas, para transformar nuestra vida. Necesitamos muchísimo en este momento en que nos toca vivir, donde recibimos tantas influencias, recibir la influencia de la santa palabra de Dios. Así que bueno, eso es a partir de mañana, pero hoy vamos a estar viendo una introducción a un tema que ustedes van a estar viendo por 2 meses, acerca de las bienaventuranzas. Y vamos entonces a comenzar viendo algo acerca de el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5. Ahí se encuentra este precioso sermón, el Sermón del Monte. Es el primer sermón que el Señor va a dar y va a ser un sermón que va a impactar a sus oyentes. Este mensaje que Jesucristo da y aparece en los capítulos 5 al 7 del libro de Mateo es un mensaje que va a revolucionar los conceptos que la gente tenía en ese momento. Así que vamos a orar y pedir a Dios que Él nos hable a través de su palabra. Señor, queremos agradecerte por dejarnos tu santa palabra y queremos pedir que el Espíritu tuyo nos guíe, nos enseñe, nos ilumine, porque necesitamos comprender qué es el mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Por eso te abrimos el corazón, queremos rogarte que tú nos hables. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Muy bien, el Sermón del Monte. Vamos a ver algunos versículos que son claves para entender de qué se trata este sermón. Fíjense, ahí hay unos personajes que vamos a describir en unos momentos, pero ahí hay una frase. La frase que se repite en el Sermón del Monte es: oísteis que fue dicho. Oísteis que fue dicho. Fíjense conmigo esos versículos. 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo. Versículo 27. Oísteis que fue dicho: no cometerás adulterio. Pero yo os digo. Versículo 33. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, si no cumplirás al Señor tus mandamientos. Pero yo os digo. Versículo 38. Oísteis que fue dicho: ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo. Y versículo 43. Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos. Ustedes pueden ver que esta frase se repite continuamente. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo.
¿El Señor entonces está cambiando la ley? ¿Acaso el Señor Jesucristo está trayendo una nueva ley? Claro, Moisés, él había traído la ley de Dios, los 10 mandamientos, ¿se acuerdan? Y ahora se levanta Cristo y trae una nueva ley. No, Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley. Es decir, esa palabra abrogar es anular. Yo no vine a anular la ley, yo vine a vivirla, a cumplirla. Él no está discutiendo la ley acá. Él lo que está discutiendo es la interpretación de la ley. Porque estos personajes que ustedes ven ahí son los religiosos de la época y ellos estaban dando una interpretación de la ley muy particular. Y Jesús se va a presentar como el maestro, el rabí, y él va a dar un discurso. Así era en aquel tiempo. Había distintas escuelas rabínicas y ahí cada uno enseñaba su interpretación de la ley. Pero Jesús, él va a decir, oíste que fue dicho, ¿por quién? Por estos que enseñan tal cosa. ¿Por qué puedo yo asegurar esto? ¿Por qué yo puedo afirmar que Jesús no contradice la ley, sino la mala enseñanza de esto? Bueno, porque por ejemplo, la ley nunca decía que debo aborrecer al enemigo. Eso era la interpretación de ellos. Hay muchas cosas que ustedes van a ver en este sermón que no es que la ley decía, sino que era la interpretación que ellos daban de la ley. Ahora, Jesús va a hablar de estos personajes y va a decir, fíjense, en este versículo, el 20, primero vamos a describirlos. Estos personajes están, en primer lugar, los fariseos y los escribas. Los fariseos eran personas legalistas y que amaban la tradición. Los escribas eran expertos en la ley. Estas personas eran muy particulares porque exageraban en el cumplimiento de la ley. Por ejemplo, los fariseos sabían que la ley exigía mucho de que no había que mirar y codiciar a las mujeres. Entonces ellos caminaban así, mirando hacia el cielo. Ahí iban caminando así. 2 por 3 se daban un porrazo o se llevaban un poste por delante. A mí me llama la atención que hoy en día los jóvenes no van caminando al cielo, no, van mirando abajo al celular porque van buscando los Pokémon, ¿viste? Y van así, y pum, se pegan contra algo. Es un peligro esto porque a veces los cruzan la calle sin mirar. Tenés que cuidarte hoy que no estén buscando Pokémon porque... Ahora los fariseos no buscaban, ellos miraban arriba, iban mirando al cielo y se chocaban cualquier cosa. Ellos, por ejemplo, decían que había que guardar el día de reposo. ¿Pero en qué consistía esto? Bueno, ellos decían, si vos caminás tantos pasos por día, ya eso se considera trabajo. Así que ellos tenían contado hasta cuánto podían caminar. Así que era un problema eso. Ponerle que, yo no sé la cifra exacta, pero que decían se puede caminar 3.000 pasos por día. Más no porque ya quebrantaste el día de reposo. Así que vos te levantás a la mañana, bajás de la cama y empezás a contar. 1, 2, vas al baño, venís, 25. Tenías que aguantar todo el día así. ¿Te imaginas si te agarraban ganas de ir al baño a las 6 menos 10 de la tarde? El día terminaba a las 6, ¿no? Y vas caminando y decís 2.998, 2.999, no llegué. ¿Y ahora qué hago? ¿Quebranto la ley o me aguanto hasta que se acabe el día? No, era una tortura vivir con estos conceptos de la ley. Jesús acá le van a preguntar acerca del divorcio. ¿Se acuerdan? Ellos dijeron, Moisés permitió dar carta de repudio. Sí, pero fue una situación particular porque él estaba dando ese permiso por causa de ciertas mujeres con las que algunos se casó en Egipto, que traían sus ídolos y toda la cuestión. Pero ellos dijeron, no, está bien, vamos a modernizar, a ver, ¿por qué razón se puede dar carta de repudio? Y entonces decía, bueno, si tu mujer habla mucho, le puedes dar carta de repudio. Acá hay algunas cuantas que ya... Claro, porque en aquel tiempo, acordate, que muchos se casaban sin conocerla a la mujer, porque hacían el contrato en la familia y la conocías el día de la boda. Entonces al día siguiente vos decís, esta habla un montón, no, yo la de carta de repudio. Si cocinaba mal, si se quemaba la comida o le ponía mucha sal, podías darle carta de repudio. Así que realmente vivir con esta ley no era muy sencillo. La verdad es que el pueblo estaba cargado con un montón de preceptos que no venían de Dios, sino de estos personajes.
había otros, los saduceos. Ellos eran más liberales, más modernistas. Ellos interpretaban de otra manera. Ellos decían, no, la resurrección no existe. Los ángeles, no creían en los ángeles. Ellos eran más modernos, no querían la tradición. Y dentro de estos había otras ramas, por ejemplo, algunos se llamaban herodianos, es decir, estaban a favor de Herodes porque les mejoró el templo. Ahora, el pueblo escuchaba las enseñanzas de estos hombres y decían, si para ir al cielo tengo que cumplir todos los preceptos que esta gente enseña, estoy perdido. ¿Cómo hago para ir al cielo? Y ellos decían, mirá, tenés que traer el sacrificio y tenés que traer esto. Y el pobre decía, pero yo no tengo plata, yo no puedo comprar. La ley decía que si no tenías plata para comprar un becerro, podías comprar 2 palomitas. Pero había uno que decía, yo ni tengo papaloma. Y entonces estoy perdido, ¿qué hago? La gente estaba atormentada por la enseñanza de estos legalistas que habían distorsionado la palabra de Dios. Y mucha gente entonces no podía entender cómo podía ir al cielo. Entonces Jesús les dice lo siguiente, fíjate. Dice ahí en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? Mayor que ellos tengo que ser. Todavía tengo que ser más justo. Imposible. Pero si ellos son súper estrictos, ¿cómo hago para ser mayor que ellos? Jesús iba a demostrar a través de este sermón que la justicia de los hombres, ni siquiera la de ellos, alcanza para ir al cielo. Porque no podemos entrar al cielo por nuestras obras. ¿Sabés? Jesús en este sermón no es que va a predicar el Evangelio. Todavía no. Pero Él va a estar contrastando la mala enseñanza, porque claro, había que empezar hablando al corazón de un pueblo que estaba en cierta rebeldía con Dios. Por causa de ellos, por causa de la mala enseñanza que ellos estaban haciendo. Un pueblo que estaba pensando que la palabra de Dios era algo imposible de cumplir, que la palabra de Dios era en realidad una carga pesada, que la palabra de Dios realmente lo único que traía era condenación. Un pueblo que había perdido la esperanza. Y entonces el Señor Jesucristo va a derribar la enseñanza de estos religiosos a través de este sermón del monte y va a hablar palabras de esperanza al pueblo. Fíjense, en primer lugar, Jesús va a hablar acerca del reino. Ahora, muchos han utilizado esto de una manera equivocada. Y muchos van diciendo, el sermón del monte es para el reino, es para el reino, es la ley del reino. Yo quiero mostrarles hoy que hay un problema en ese tipo de interpretación. Porque si realmente fuera la ley del reino, hay muchas cosas que no coinciden. Por ejemplo, Jesús dice, bienaventurados los perseguidos, pero si en el reino no va a haber persecución. Jesús va a hablar del divorcio, en el reino no va a haber divorcio. Jesús va a hablar del asesinato, en el reino no va a haber asesinato. Jesús va a hablar de un montón de cuestiones que no pasan en el reino. Entonces esa interpretación de que este mensaje es para el reino está equivocada. Tenemos que entender que hay un reino terrenal. La Biblia habla de que habrá un reino terrenal en el futuro, pero Jesús va a estar hablando de un reino espiritual. De un reino espiritual. Ese misterio del reino abarca desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Y el sermón del monte es para este tiempo. Fíjense lo que Jesús dijo. Jesús dijo así. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de que en este momento, Él no venía a colocar el reino terrenal. Él venía con una misión más importante. Él venía para liberarnos de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud de Roma. Él venía para liberarnos no del César, sino del diablo. Fíjense lo que dice este otro versículo. Dice, el reino de las tinieblas, el reino de Cristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo.
¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de este reino. Ahora, en este tiempo, Jesús está edificando un reino espiritual. Eso es lo que dice, mi reino no es de este mundo, sino mis seguidores pelearían. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? Sacó la espada y Jesús le dijo, guardá la espada, Pedro. ¿No te das cuenta que yo he decidido ir a esa cruz? Yo vine para esto, Pedro. Yo vine a morir en esa cruz. No tenías que pelear. Pedro estaba equivocado. Pedro quería el reino en ese momento. Él le dijo a Jesús, no, Señor, nunca tal te acontezca. ¿Cómo va a ser en la cruz? Tienes que ir al trono. Tienes que imponer tu reino. No, no era tiempo. No era tiempo. Ese reino todavía está para el futuro. Ahora era tiempo de otra cosa, mucho más importante. La de poder liberarnos del pecado. Entonces Él nos sacó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de Cristo. Y entonces el Sermón del Monte sí habla de las leyes del reino, pero de este reino espiritual. Por eso tenemos que interpretar este mensaje dentro de la época de la ley, porque todavía la iglesia no había comenzado, pero que tiene una implicancia para nosotros hoy. Es un modelo de vida que Jesús va a enseñar. Y ese modelo de vida es para nosotros hoy. Ahora, ¿por qué algunos dicen que es para el reino? Bueno, porque hay varios pasajes medio complicados. Y algunos dicen, no, eso no debe ser para ahora. Por ejemplo, dice, si tu ojo te es ocasión de caer, ¿qué tenés que hacer? Sacátelo. Oh, es muy drástico. Y entonces, si eso fuera literal, ¿cómo estarían los hombres acá? Sin ojo. Algunos me dicen estaría tuerto, no, porque se saca el derecho, pero después peca con el izquierdo. Así que estamos perdidos. Y algunos dicen, ves, eso no es para ahora. Algunos dicen, no, porque ahí dice, Padre, perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. No, eso debe ser para el reino, porque ahora si Dios me perdona como yo perdono, chau. Pero la verdad es que esos pasajes a veces no se entienden por esto. Mirá, dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Juan 8:43. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Jesús hablaba con un lenguaje que muchas veces utilizaba recursos literarios, recursos, figuras, símbolos. Cuando Él dijo, destruid este templo y en 3 días lo reedificaré, la gente pensaba que iba a destruir el templo de los judíos. No, se refería al templo de su cuerpo. Jesús dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Cuando habla de sacarse el ojo, por supuesto que no es literal. Está dando una lección con eso. Cuando está hablando de perdonar como yo perdono, no le está poniendo a Dios una condición, nos está poniendo a nosotros una responsabilidad de perdonar de la misma manera que Él perdona. Ese es un recurso que los judíos utilizaban en su enseñanza. Por eso tenemos que entender el lenguaje, la forma de hablar. Ahora, Jesús va a hablar en este Sermón del Monte, en primer lugar, de un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje. Miren, terminó el Antiguo Testamento. ¿Con qué palabra? Fíjense, algo en que busque, unas hojitas para atrás. Tenés que ir 4 o 5 hojitas para atrás y encontrás Malaquías, capítulo 4. Fíjate bien, ¿cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Maldición. Maldición. Mirá, el asunto es así. Cuando se escribía una ley en aquel tiempo, después de dar la ley, se escribía las bendiciones para el que la cumplía y las maldiciones para el que no la cumplía. Moisés toma este estilo y uno puede ir a Deuteronomio y vas a ver que hay capítulos enteros que hablan de las bendiciones para el que cumple y las maldiciones para el que no cumple. Como el pueblo de Israel no cumplió la ley, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Con maldición. Pero Jesús ahora va a traer un nuevo mensaje. Y en este nuevo mensaje Jesús va a hablar de esta palabra maravillosa, bienaventurados, bienaventurados, benditos, felices. Son cada una de ellas exclamaciones. ¡Oh, qué felices que son! Así tendría que leerse. ¡Oh, qué felices que son los mansos! ¡Qué felices los que lloran! Jesús va a traer un nuevo mensaje que este pueblo no estaba acostumbrado a oír, porque estaba acostumbrado a hablar de maldición, estamos malditos porque no cumplimos por esto, por otro. Pero ahora Jesús va a sorprender con estas 8 bienaventuranzas. La palabra Macarios no tiene una traducción exacta, pero habla de una exclamación de benditos aquellos, felices. Y fíjense, en primer lugar,
Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza con esta, presten atención porque acá hay una cosa importante que se va a repetir al final. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, yo no voy a hablar de cada una, porque de esto les va a tocar hablar todas las próximas semanas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Te acuerdas que yo te dije que tenías que prestar atención a una? ¿Cuál era? La primera. Cada bienaventuranza termina con una razón. ¿Por qué? ¿Por qué son felices los pobres de espíritu? Porque de ellos es el reino de los cielos. A ver, hay 8 bienaventuranzas, pero 7 son, como Gustavo lo presentó, valores. 7 son cosas que yo tengo que tener como características de mi vida y recibo una bendición. La octava, en realidad, es una consecuencia. Es una consecuencia. Yo no tengo que hacerme perseguir. Uy, yo no estoy perseguido hoy. A ver, voy a robar algo, así me persiguen. Así soy bendito. No. Esto es la consecuencia si yo cumplí lo anterior. Me van a perseguir. Jesús dijo, ¿no? A mí me persiguieron. Bueno, a todos aquellos que me sigan van a perseguir. Así que esta es una consecuencia. Y la razón es la misma que la del versículo 3. Bienaventurados los pobres de espíritu. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Y termina con la última como empezó. Bienaventurados los que padecen persecución. ¿Por qué? Porque de ellos es el reino de los cielos. Quiere decir que los que padecen persecución son los mismos pobres de espíritu. ¿Se dan cuenta? Y los pobres de espíritu son aquellos que entienden que no pueden hacer nada para salvarse a sí mismos, que delante de Dios estamos perdidos, que somos totalmente miserables. No tengo para darle nada a Dios. Eso es el pobre de espíritu y entonces ese es el primer paso para poder recibir la gracia de Dios de la salvación. Por eso de ellos es el reino de los cielos. Pero claro, esos van a ser perseguidos. Y cada una va a ser un valor, una característica que ustedes van a ir estudiando domingo tras domingo. Hermosas bendiciones. Fíjense que son un contraste con lo que el mundo piensa. Un contraste tremendo. El mundo dice que son felices, los que son ricos o los que tienen poder o los que se imponen y que tienen buen carácter y mandan y se imponen. No, acá habla de los mansos, habla de los pobres, habla de los que lloran. Jesús va a contrastar la mentalidad de la época. Alguien lo llamó, esto es la contracultura cristiana, porque va en contra de la cultura de todos los tiempos. Es en contra de todo lo que la gente piensa. Son felices realmente aquellos que siguen estos principios, porque ellos tienen la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Así que esto puede cambiar nuestra manera de pensar en muchas áreas de la vida. Pero nosotros, como esto lo van a ir viendo, entonces vamos a ver el resto del Sermón del Monte. Muy brevemente, claro, pero vamos a ver así. En primer lugar, una nueva manera de vivir. Una nueva manera de vivir. Fíjate, los fariseos estaban muy preocupados por lo de afuera. Muy preocupados por lo de afuera. Jesús les dijo así, ustedes se preocupan porque esté limpio el vaso, el plato, pero el problema no es lo de afuera. Dice, no hay nada de afuera del hombre que entre en él que pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ves? El problema no es lo de afuera. El problema, ¿qué es? Es lo de adentro. El mundo está preocupado por el exterior. La verdad es que se gastan fortunas para arreglar el exterior. Y está bien, no digo que dejen de hacerlo. Pero el problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro. Yo puedo tener una apariencia agradable delante de los hombres, pero si mi corazón no es agradable delante de Dios, entonces no sirve de nada. ¿Te das cuenta? Hay muchachos que van detrás de una apariencia. Yo te digo, cuidado, muchachos, eso es lindo, sí, pero no es todo en la vida. Es más importante que lo de adentro.
Lo de adentro. Y Jesús va a enseñar, el problema es lo de adentro. ¿Por qué? Porque de adentro del corazón, dice, salen todos los problemas. Es de adentro del corazón, así que lo que tenemos que arreglar es lo de adentro. Fíjate que otro. Las acciones, esto es lo que importa. Los fariseos decían esto. Lo que importa es lo que haces. Bueno, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sin embargo, Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya está, ya es culpable de juicio. Dios ve más allá, ve el corazón. Para la justicia, no te juzgan por un mal pensamiento. Ustedes lo conocen a Norberto Jiménez, ¿no? Norberto, cuando yo iba al instituto, muchas veces era referí. Y era aparte el director de la oficina de vida. Esto hacía un problema, porque él te veía en la cancha jugar al fútbol, ¿no? Y después te llevaba a la oficina de vida. Y entonces en un momento, él cobra. Y viene el muchacho y le dice, ¿qué cobras? Yo no hice nada, yo no le pegué. Pero lo pensaste. Te vi la cara, le querías pegar en la nuca y yo te cobré antes para que no lo mates. ¿Qué problema, no? Cuando te cobran la intención. Bueno, en el mundo no, pero el problema es que Dios ve el corazón. Ve, los fariseos decían, lo importante es lo que haces. Jesús dice, mira, lo importante no son solo las acciones, lo importante son las actitudes. Las actitudes. Fíjate el otro versículo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya está, ya adulteró en el corazón. ¿Ves? No es solamente el acto de adulterio. Mira, tendríamos que evitar llegar a ese punto de adulterio. ¿Y cómo? Cuidando mucho antes, cuidando lo que miro, cuidando mis ojos. Porque el hombre que llega a cometer un acto de adulterio es porque ya mucho antes había estado adulterando en su corazón. Y claro, lo que uno pensó tantas veces en su mente, después lo termina haciendo también en la práctica. Por eso no es solamente importante las acciones, sino las actitudes. Para el mundo lo importante es la arrogancia. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo importante acá es hacerte valer. Que no te pisen, que no te pasen por arriba. ¿Alguien te sacó algo? Dale, vos tenés derecho, ojo por ojo. Jesús dice, no. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decían los fariseos. Porque ellos decían que Dios odiaba, que Dios aborrecía a los enemigos de Israel. Pero Jesús dice, no es así. Ahora ves el mundo, esta es una foto que cuando agarraron a un ladrón ahí en la calle, en el centro, en Buenos Aires, y la gente lo agarró ahí a patadas, está tan cansada de que le roben las cosas, que quiere hacer justicia por su propia cuenta. Y entonces dice, ¿ves? Él te sacó, bueno, vamos a darle también. Jesús dice, no, mira, lo importante no es la arrogancia, es el amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para los que os ultrajan y os persiguen. Es el amor lo que va a marcar la diferencia. Estos días estuvo ahí en Monte un hombre de Estados Unidos, un profesor de un instituto ya con muchos años, y él nos contó una historia de su papá, había sido misionero, y en un momento en uno de sus viajes él adoptó a un muchacho, a un adolescente musulmán. Él estaba sin padre, sin familia, sin nadie, y este hombre con todo su amor lo recogió y lo llevó a vivir con él. Y este muchacho le dijo, pero mirá que yo no soy cristiano y no quiero saber nada con tu Dios. No importa, pero lo estuvo ahí en la casa. Iba a la escuela, y un día en la escuela, en el juego de béisbol, claro, él de béisbol no entendía nada, nunca había jugado. Así que hizo un desastre. Así que todos después ahí en el vestuario se burlaron muchísimo de él. Y él entonces estaba tan enojado que quería vengarse. Claro, los musulmanes también, ¿no? Se crían con esa misma ley, ojo por ojo. Así que cuando salieron ahí, este muchacho va y le dice a uno, vos te reíste también, ¿no? Ahora vas a ver, yo te voy a dejar tu cara toda ensangrentada. Y el otro le dijo, mirá, te recomiendo que no lo hagas. Todos estaban ahí haciendo un círculo, ¿vieron? Como en las peleas, porque sabían que se armaba ahí. Y este muchacho, no el musulmán, el otro, era uno muy forzudo. Así que decían, este lo mata. Así que el musulmán se prepara y le pega una trompada. Y el otro muchacho cae.
se levanta y todos esperaban, uy, ahora lo mata, ahora lo mata. Él saca un pañuelo, se seca la sangre de la boca y le dice, te dije que no tendrías que haberlo hecho, eso no es bueno, pero yo te perdono. Y el otro estaba, ¿sabes por qué? Porque un día Jesús me perdonó a mí y Él te ama y Él me enseñó que yo tengo que amarte también. Y entonces con más furia el otro le pegó otra piña y lo volvió a tirar al piso y dejó su ojo negro. Y este muchacho se levanta y le dice, mira, no tendrías que seguir haciendo eso, eso es malo. Pero Jesús no me perdonó una vez a mí, me perdonó tantas veces. Así que yo te perdono y quiero decirte que te amo. Y este muchacho no aguantó y se fue corriendo. Ese domingo él fue a la iglesia y cuando escuchó el mensaje, él fue el primero en pasar adelante para recibir a Cristo. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo, si Dios puede hacerme alguien tan valiente como ese muchacho, yo quiero tener a Cristo en mi corazón. ¿Sabes? A él le habían hablado muchas veces antes, no quería saber nada. Pero ¿sabes qué le venció? El amor. Cuando el otro le mostró que era capaz de amar al enemigo, eso lo quebró. Eso lo quebró. Y él dijo, ahora me doy cuenta, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Te das cuenta? El Señor nos enseñó una manera diferente. El mundo vive con autosuficiencia, Él dice, tenés que tener autoestima, autosuficiencia, autoayuda y un montón de autos más. Está lleno de autos hoy en día. Entonces ellos te dicen, mira, vos tenés que poder. Y Jesús dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ves? El mundo vive con esta ley. Vos tenés que con tu esfuerzo... Jesús dice, es inútil. Ni siquiera podés añadir a tu estatura un codo. Algunas chicas se ponen unas plataformas, ¿viste? Así. Pero la verdad es que no podés añadir a tu estatura nada. Por más que te esfuerces, mira, el esfuerzo humano es bueno, pero la verdad, si confías solo en eso, estamos fracasados. Jesús les dice, lo importante no es la autosuficiencia, sino la ayuda de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ves? Es muy diferente. El mundo busca el aplauso de los hombres, el reconocimiento de la gente. ¿Ves? Ellos decían así, cuando puedes limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Saben qué hacían los fariseos antes de dar la ofrenda? Hacían tocar una trompeta para que toda la gente, y alguien anunciaba, va a poner su ofrenda. Y decía el nombre del fariseo, y todos miraban a ver cuánto ponía. Dice, pará, ¿qué buscas? ¿El aplauso de los hombres? Si buscas eso, cuando te aplaudieron ya está, ya tuviste tu recompensa. No esperes otra, porque Dios no te va a dar ninguna. Jesús dice, no es el aplauso de los hombres, dice, para que sea tu limosna en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Saben? Jesús va a hablar en estos versículos, fíjate, está el 4, el 6, el 18. Por tiempo no los leemos, pero en todos ellos Jesús habla del secreto. De orar en secreto, de ofrendar en secreto, de ayunar en secreto. ¿Por qué? Porque no lo tengo que hacer para los hombres, tengo que hacerlo para Dios. Lo importante no es el aplauso de los hombres, lo importante es la aprobación de Dios. Lo importante es que un día llegue al cielo y escuche, bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero no solamente eso, rapidito vamos a ver una segunda cosa, no solamente una nueva manera de vivir, sino una nueva misión para vivir. Una nueva misión. Jesús le dijo así, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús habló de la sal. ¿Por qué? Porque la sal preserva. En aquel tiempo donde no había heladera, la sal preservaba los alimentos. Y nosotros, dice, somos la sal. Nosotros de alguna manera estamos evitando la corrupción del mundo. En un momento la sal va a ser quitada. Segundo Tesalonicenses dice, y cuando lo que lo detiene fuere quitado, y ahí comienza la gran tribulación y el mundo en 7 años no da para más. Se corrompe todo. ¿Sabes? Un creyente es un freno para el pecado. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela y al principio mis amigos se burlaban, me hacían la vida imposible, pero llegó un momento donde ellos empezaban a decir,
dejemos de decir malas palabras porque está... cambiamos de tema, dejemos de hablar de esto porque vino... De pronto tu presencia puede ser un freno para el pecado. ¿Por qué? Porque somos sal. Fíjate lo segundo, la sal da sabor. La sal desinfecta. En aquel tiempo se colocaba sobre una herida para desinfectar. Claro, duele, sí, pero era necesaria. Y la sal produce sed de Dios. ¿Sabes? Esa es nuestra misión. Esa es nuestra misión. Tenemos que producir sed de Dios. Yo me acuerdo tiempo atrás que había una propaganda que venía un hombre del desierto con una sed bárbara y llegaba a un bar y pedía papas fritas. Y se llenaba la boca de papas fritas. Y vos decís, ¿está loco? Y la propaganda decía, alimenta tu sed, porque ahí después tenía... Pero es cierto, nosotros tenemos que producir sed. Vos sabés, vos vas por la calle y le decís a uno, vení que quiero hablarte de Dios. ¿Y qué te dice? No me interesa. No me interesa, no me hagas perder el tiempo. Tengo otras cosas que hacer. Pero a veces, cuando tenés la oportunidad, quizás con alguien en el trabajo que te ve todos los días, en la escuela, un vecino, pueden ver la diferencia, pueden ver que el creyente aún puede tener paz cuando hay problemas terribles, que puede cantar aún en medio de la desgracia, cuando ven la esperanza, cuando ven que no necesitas de recurrir al pecado y a la basura para encontrar un poco de felicidad. Cuando ven una vida que está llena, que es una vida abundante, de pronto ellos te dicen, ¿por qué? ¿Cómo haces? Tu vida produjo sed de Dios. Y le decís, bueno, vení que te quiero hablar de Dios. Bueno, vamos. No porque antes le interesaba a Dios, sino porque ven lo que Dios produjo en tu vida. Alguien que tuvo un cambio, un testimonio, y dice, ¿cómo es que cambiaste? Yo quiero cambiar así. Tu vida produce sed de Dios. Tenemos que ser sal. No solamente sal, también habló de ser luz. Pero por tiempo ahora lo pasamos. Pero ahí hay una lección ahí. Y dice, y a cualquiera que te obligue a llevar la carga por 1 milla, ve con él 2. Ve con él 2. ¿Por qué? En aquel tiempo eran, acordate, esclavos del Imperio Romano. Si venía un ciudadano romano y venía con su valija de viaje y veía a un judío por ahí, le decía, vení para acá, judío, llévame la valija. Si el otro te decía que no, el ciudadano romano lo podía denunciar y lo metían preso. Así que decía, bueno, pero la ley ponía límites para evitar el abuso. Entonces decía que te podía obligar a llevar la carga, ¿cuánto? 1 milla. Así que vos decías, bueno, está bien, agarro la valija y se la llevo, 1 milla. Cuando se cumplía la milla, ¿qué hacías? Acá tenés la valija, buscate otro, chao, me voy. En esa milla no le podías hablar nada a este hombre, no te iba a escuchar. Pero cuando terminaba la milla, el ciudadano romano te decía, bueno, está bien, listo, dame la valija, podés irte. Y decía, no, está bien, te la llevo 1 milla más. El otro dice, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué estás loco? ¿Qué te pasa? ¿Qué te gusta llevar la carga de otro? No entiendo. Déjame que yo la llevo 1 milla más. ¿Sabés qué es esa 2ª milla? La oportunidad de predicarle a Cristo. Ahora tenés su atención. Hasta ese momento hiciste lo que todo judío hubiera hecho. Hasta ese momento hiciste lo que era la obligación. Pero ahora el otro te va a prestar atención. La 2ª milla es cuando producís sed de Dios. La 2ª milla es cuando le mostrás la diferencia. Y ahí, cuando haces algo que le sorprende, que no espera, entonces ahí el otro te va a escuchar. Y en esa 2ª milla tenés toda la oportunidad de predicarle. ¿Pero por qué la llevas? ¿Por qué haces esto? Si la ley no te lo obliga, lo hago, ¿sabes por qué? Por amor. Lo hago porque quiero mostrarte que somos diferentes, que Cristo está en el corazón. Esa es la ley de la 2ª milla. ¿Sabes? Si el sermón del monte es una realidad de nuestra vida, tenemos que vivirlo. Tenemos que ir a las personas y mostrarles la diferencia. Tenemos que ir a las personas, quizás alguien te pidió ayuda, bueno, no hagas solo lo que te pide, hace más. Y la persona va a decir, ¿por qué? Es la 2ª milla. Acordate, ahora es la oportunidad de predicarle el Evangelio. ¿Sabes? El mundo también hace caridad. El creyente tiene que ir más allá. El creyente tiene que ir hasta el punto donde la persona te diga, ¿por qué haces esto? ¿Por qué haces esto? El creyente tiene que ir más allá. Mira, un tiempo pude ir algunas veces a ir a la cárcel. ¿Sabes?
a los presos los visitan pocos, pero van a veces. Y algunos les llevan ayuda, algunos les llevan algo. Pero uno de nuestros misioneros se enteró de que hacía tiempo ya que se estaban bañando con agua fría, porque en la cárcel no tenían presupuesto, o quién sabe para qué lo usaban. Acá en Argentina no se sabe más nada. Pero el asunto es que hacía años que los termotanques no andaban. Y a nadie le preocupaba llamar a alguien que arregle los termotanques. Así que, ¿sabes qué hizo él? Por su propia cuenta fue, compró los repuestos y arregló todos los termotanques de la cárcel. Le dio agua caliente a los presos. Y cuando después fue a hablarles, los presos le dijeron, ¡qué lindo! Por primera vez hoy me bañé con agua caliente. Y alguien dijo ahí, ¿saben por qué hoy tuvimos agua caliente? Porque él estuvo trabajando todo el día para que ustedes tengan agua caliente. Ese día los presos lo escucharon con más atención que todos los días anteriores. Ese día le dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué lo hiciste? Gastaste de tu dinero en nosotros. Gastaste tu tiempo en nosotros. ¿Por qué? Porque quiero decirles que los amo. ¿Por qué? Cristo me ama. La segunda milla, esa es la oportunidad. Esa es la oportunidad. La oportunidad para impactar a otros. La oportunidad para llegar con el Evangelio. ¿Te das cuenta? Jesús enseñó una nueva manera de vivir. Una nueva misión en la vida. Se nos fue el tiempo ya, pero después hay una nueva motivación para vivir. Y ahí les va a hablar de la recompensa en los cielos. Ahora, para terminar, yo quiero decirte que a muchos enfocan mal la vida. Creen que la vida eterna es una recompensa. Y entonces, si yo me porto bien acá en la tierra y no le hago mal a nadie, quizás Dios me premie y me dé la vida eterna. No. La verdad es que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que Él nos salvó por gracia inmerecida, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga, mirá, yo llegué al cielo porque hice tantas cosas. No, es inútil, no puedo borrar todos los pecados que hice en mi vida a través de las cosas buenas que hice. La verdad es que delante del juez no habría forma de excusarme. Yo podría decirle al juez, pero juez, ten en cuenta que yo ayudé a tantas personas. Y él me va a decir, muy bien, te felicito, pero ¿y todos los delitos que hiciste? ¿Quién los paga? Y por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que estamos expulsados del cielo, de la gloria de Dios. Expulsados. Y como no teníamos forma alguna de salvarnos, Cristo, Él vino a morir en la cruz. Él vino a ocupar nuestro lugar. Él vino a pagar nuestra deuda, para que cuando yo llegue ante ese juez, en ese día del juicio final, yo me presente ahí y diga, Señor, yo sé, yo no merezco entrar acá, yo soy pecador. He cometido miles de pecados, de infracciones, pero Cristo ya las pagó. Él pagó todo mi deuda y Dios entonces te recibe en el cielo. ¿Ves? El cielo no es un premio, el cielo es el regalo de Dios. Así dice la Biblia, la paga del pecado es la muerte eterna, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si estabas pensando que tenías que ganarte el cielo, yo quiero decirte hoy, Cristo está dispuesto a limpiar tu corazón. Solo está esperando que te inclines ante Él y le digas, oh Dios, perdóname. Perdóname, yo sé que he pecado, pero hoy yo quiero pedirte que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Vas a decirle así, si has orado antes esto, no hace falta. Pero si nunca todavía tuviste un encuentro con Cristo, entonces hoy puede ser el día. Vamos a orar. Ahí en tu corazón. Si nunca has orado antes, dile, oh Dios, perdóname. Oh Dios, perdóname, yo no cumplí con tu ley. Yo he cometido muchos pecados, pero hoy creo que Cristo murió por mí. Y yo te pido que la sangre de Cristo me limpie. Hoy quiero recibirte, aceptarte como mi Salvador personal. ¿Has orado así? Si oraste así, me gustaría que levantes la mano para terminar orando por ti en esta noche. Me gustaría que levantes ahí tu mano. Sí, gracias a Dios. ¿Quién más? Ahí donde estás, levanta tu mano en alto. Sí, gracias a Dios. Muy bien. Dios la bendiga, señora detrás. Allá al fondo también. Dios te bendiga. ¿Alguien más así? Y ahora ustedes que ya son hijos de Dios, ¿te habló Dios en algo? ¿En una nueva manera de vivir? ¿En una nueva misión? Oh Señor, obra en tu pueblo en esta tarde, para que entendamos que tenemos que poner en práctica este sermón, que tiene que ser nuestra vida. Quizás nuestros vecinos, nuestros familiares o nuestros compañeros en el trabajo no lean el Sermón del Monte, pero ellos pueden leer nuestra vida.
Y ellos pueden ver en nosotros el amor de Cristo. Oh Señor, ayúdanos a mostrar ese amor en cada lugar donde estamos, para que otros puedan tener sed de Dios. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Que muchos se casaban sin conocerla a la mujer, porque hacían el contrato en la familia y la conocías el día de la boda. Entonces el día siguiente vos decís, esta habla un montón, no, yo la de carta de repudio. Si cocinaba mal, si se quemaba la comida o le ponía mucha sal, podías darle carta de repudio. Así que realmente vivir con esta ley no era muy sencillo. La verdad es que el pueblo estaba cargado con un montón de preceptos que no venían de Dios, sino de estos personajes. Había otros, los saduceos. Ellos eran más liberales, más modernistas. Ellos interpretaban de otra manera. Ellos decían, no, la resurrección no existe. Los ángeles, no creían en los ángeles. Ellos eran más modernos. No querían la tradición. Y dentro de estos había otras ramas. Por ejemplo, algunos se llamaban herodianos. Es decir, estaban a favor de Herodes porque les mejoró el templo. Ahora, el pueblo escuchaba las enseñanzas de estos hombres y decían, si para ir al cielo tengo que cumplir todos los preceptos que esta gente enseña, estoy perdido. ¿Cómo hago para ir al cielo? Y ellos decían, mirá, tenés que traer el sacrificio y tenés que traer esto. Y el pobre decía, pero yo no tengo plata, yo no puedo comprar. La ley decía que si no tenías plata para comprar un becerro, podías comprar 2 palomitas. Pero había alguno que decía, yo ni tengo papaloma. Y entonces estoy perdido, ¿qué hago? La gente estaba atormentada por la enseñanza de estos legalistas que habían distorsionado la palabra de Dios. Y mucha gente entonces no podía entender cómo podía ir al cielo. Entonces Jesús le dice lo siguiente, fíjate. Dice ahí en el versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Cómo? Mayor que ellos tengo que ser. Todavía tengo que ser más justo. Imposible. Pero si ellos son súper estrictos, ¿cómo hago para ser mayor que ellos? Jesús iba a demostrar a través de este sermón que la justicia de los hombres, ni siquiera la de ellos, alcanza para ir al cielo. Porque no podemos entrar al cielo por nuestras obras. ¿Sabés? Jesús en este sermón no es que va a predicar el Evangelio. Todavía no. Pero Él va a estar contrastando la mala enseñanza, porque claro, había que empezar hablando al corazón de un pueblo que estaba en cierta rebeldía con Dios. Por causa de ellos, por causa de la mala enseñanza que ellos estaban haciendo. Un pueblo que estaba pensando que la palabra de Dios era algo imposible. Dijo, pero mirá que yo no soy cristiano y no quiero saber nada con tu Dios. No importa. Pero lo estuvo ahí en la casa. Iba a la escuela. Y un día en la escuela, en el juego de béisbol, claro, él de béisbol no entendía nada, nunca había jugado. Así que hizo un desastre. Así que todos después ahí en el vestuario se burlaron muchísimo de él. Y él entonces estaba tan enojado que quería vengarse. Claro, los musulmanes también, ¿no? Se crían con esa misma ley, ojo por ojo. Así que cuando salieron ahí, este muchacho va y le dice a uno, vos te reíste también, ¿no? Ahora vas a ver, yo te voy a dejar tu cara toda ensangrentada. Y el otro le dijo, mirá, te recomiendo que no lo hagas. Todos estaban ahí haciendo un círculo, ¿vieron? Como en las peleas, porque sabían que se armaba ahí. Y este muchacho, no el musulmán, el otro, era uno muy forzudo. Así que decían, este lo mata. Así que el musulmán se prepara y le pega una trompada. Y el otro muchacho cae. Se levanta y todos esperaban, uy, ahora lo mata. Él saca un pañuelo, se seca la sangre de la boca y le dice, te dije que no tendrías que haberlo hecho. Eso no es bueno, pero yo te perdono. Y el otro estaba, ¿sabes por qué? Porque un día Jesús me perdonó a mí. Y Él te ama y Él me enseñó que yo tengo que amarte también. Y entonces con más furia el otro le pegó otra piña y lo volvió a tirar al piso. Y dejó su ojo negro. Y este muchacho se levanta y le dice, mira, no tendrías que seguir haciendo eso es malo. Pero Jesús no me perdonó una vez a mí, me perdonó tantas veces. Así que yo te perdono y quiero decirte que te amo. Y este muchacho no aguantó y se fue corriendo. Ese domingo
él fue a la iglesia y cuando escuchó el mensaje, él fue el primero en pasar adelante para recibir a Cristo. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo, si Dios puede hacerme alguien tan valiente como ese muchacho, yo quiero tener a Cristo en mi corazón. ¿Sabes? A él le habían hablado muchas veces antes, no quería saber nada. Pero ¿sabes qué le venció? El amor. Cuando el otro le mostró que era capaz de amar al enemigo, eso lo quebró. Eso lo quebró. Y él dijo, ahora me doy cuenta, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Te das cuenta? El Señor nos enseñó una manera diferente. El mundo vive con autosuficiencia. Él dice, tenés que tener autoestima, autosuficiencia, autoayuda y un montón de autos más. Está lleno de autos hoy en día. Entonces ellos te dicen, mirá, vos tenés que poder. Y Jesús dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ves? El mundo vive con esta ley. Vos tenés que con tu esfuerzo... Jesús dice, es inútil. Ni siquiera podés añadir a tu estatura un codo. Algunas chicas se ponen unas plataformas, ¿viste? Así. Pero la verdad es que no podés añadir a la habilidad de perdonar de la misma manera que Él perdona. Ese es un recurso que los judíos utilizaban en su enseñanza. Por eso tenemos que entender el lenguaje, la forma de hablar. Ahora, Jesús va a hablar en este Sermón del Monte, en primer lugar, de un nuevo mensaje. Un nuevo mensaje. Miren, terminó el Antiguo Testamento. ¿Con qué palabra? Fíjense, algo en que busque, unas hojitas para atrás. Tenés que ir 4 o 5 hojitas para atrás y encontrás Malaquías, capítulo 4. Fíjate bien, ¿cuál es la última palabra del Antiguo Testamento? ¿Cuál? Maldición. Maldición. Mira, el asunto es así. Cuando se escribía una ley en aquel tiempo, después de dar la ley, se escribía las bendiciones para el que la cumplía y las maldiciones para el que no la cumplía. Moisés toma este estilo y uno puede ir a Deuteronomio y vas a ver que hay capítulos enteros que hablan de las bendiciones para el que cumple y las maldiciones para el que no cumple. Como el pueblo de Israel no cumplió la ley, ¿cómo termina el Antiguo Testamento? Con maldición. Pero Jesús ahora va a traer un nuevo mensaje. Y en este nuevo mensaje Jesús va a hablar de esta palabra maravillosa, bienaventurados, bienaventurados, benditos, felices. Son cada una de ellas exclamaciones. ¡Oh, qué felices que son! Así tendría que leerse. ¡Oh, qué felices que son los mansos! ¡Qué felices los que lloran! Jesús va a traer un nuevo mensaje que este pueblo no estaba acostumbrado a oír, porque estaba acostumbrado a hablar de maldición, estamos malditos porque no cumplimos por esto, por otro. Pero ahora Jesús va a sorprender con estas 8 bienaventuranzas. La palabra Macarios no tiene una traducción exacta, pero habla de una exclamación de benditos aquellos, felices. Y fíjense, en primer lugar, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Comienza con esta, presten atención porque acá hay una cosa importante que se va a repetir al final. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos, yo no voy a hablar de cada una, porque de esto les va a tocar hablar todas las próximas semanas. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen la mentalidad de la época. Alguien lo llamó, esto es la contracultura cristiana, porque va en contra de la cultura de todos los tiempos. Es en contra de todo lo que la gente piensa. Son felices realmente aquellos que siguen estos principios, porque ellos tienen la oportunidad de recibir la bendición de Dios. Así que esto puede cambiar nuestra manera de pensar en muchas áreas de la vida. Pero nosotros, como estos lo van a ir viendo, entonces vamos a ver el resto del Sermón del Monte. Muy brevemente, claro, pero vamos a ver así, en primer lugar, una nueva manera de vivir. Una nueva manera de vivir. Fíjate,
Los fariseos estaban muy preocupados por los de afuera, muy preocupados por los de afuera. Jesús les dijo así: ustedes se preocupan porque esté limpio el vaso, el plato, pero el problema no es lo de afuera. Dice, no hay nada de afuera del hombre que entre en él que pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. ¿Ves? El problema no es lo de afuera. El problema, ¿qué es? Es lo de adentro. El mundo está preocupado por el exterior. La verdad es que se gastan fortunas para arreglar el exterior. Y está bien, no digo que dejen de hacerlo. Pero el problema no es lo de afuera, el problema es lo de adentro. Yo puedo tener una apariencia agradable delante de los hombres, pero si mi corazón no es agradable delante de Dios, entonces no sirve de nada. ¿Te das cuenta? Hay muchachos que van detrás de una apariencia. Yo te digo, cuidado, muchachos, eso es lindo, sí, pero no es todo en la vida. Es más importante que lo de adentro. Lo de adentro. Y Jesús va a enseñar, el problema es lo de adentro. ¿Por qué? Porque de adentro del corazón, dice, salen todos los problemas. Es de adentro del corazón, así que lo que tenemos que arreglar es lo de adentro. Fíjate que otro. Las acciones, esto es lo que importa. Los fariseos decían esto. Lo que importa es lo que haces. Bueno, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Sin embargo, Jesús dice, pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano, ya está. Ya es culpable de juicio. Dios ve más allá. Ve el corazón. Para la justicia, no te juzgan por un mal pensamiento. Ustedes lo conocen a Norberto Jiménez, ¿no? Norberto, cuando yo iba al instituto, muchas veces era referí. Y era aparte el director de la oficina de vida. Esto hacía un problema, porque él te veía en la cancha jugar al fútbol, ¿no? Y después te llevaba a la oficina de vida. Y entonces en un momento, él cobra. Y viene el muchacho y le dice, ¿qué cobras? Yo no hice nada, yo no le pegué. Pero lo pensaste. Te vi la cara, le querías pegar en la nuca y yo te cobré antes. Las actitudes. Fíjate el otro versículo. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya está, ya adulteró en el corazón. ¿Ves? No es solamente el acto de adulterio. Mira, tendríamos que evitar llegar a ese punto de adulterio. ¿Y cómo? Cuidando mucho antes, cuidando lo que miro, cuidando mis ojos. Porque el hombre que llega a cometer un acto de adulterio es porque ya mucho antes había estado adulterando en su corazón. Y claro, lo que uno pensó tantas veces en su mente, después lo termina haciendo también en la práctica. Por eso no es solamente importante las acciones, sino las actitudes. Para el mundo lo importante es la arrogancia. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Lo importante acá es hacerte valer. Que no te pisen, que no te pasen por arriba. ¿Alguien te sacó algo? Dale, vos tenés derecho, ojo por ojo. Jesús dice, no. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decían los fariseos. Porque ellos decían que Dios odiaba, que Dios aborrecía a los enemigos de Israel. Pero Jesús dice, no es así. Ahora ves el mundo, esta es una foto que cuando agarraron a un ladrón ahí en la calle, en el centro, en Buenos Aires, y la gente lo agarró ahí a patadas, está tan cansada de que le roben las cosas, que quiere hacer justicia por su propia cuenta. Y entonces dice, ¿ves? Él te sacó, bueno, vamos a darle también. Jesús dice, no, mira, lo importante no es la arrogancia, es el amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para los que os ultrajan y os persiguen. Es el amor lo que va a marcar la diferencia. Estos días estuvo ahí en Monte un hombre de Estados Unidos, un profesor de un instituto ya con muchos años, y él nos contó una historia de su papá, había sido misionero. Y en un momento, en uno de sus viajes, él adoptó a un muchacho, a un adolescente musulmán. Él estaba sin padre, sin familia, sin nadie. Y este hombre con todo su amor lo recogió y lo llevó a vivir con él. Y este muchacho le dijo, pero mirá que yo no soy cristiano y no quiero saber nada con tu Dios. No importa. Pero lo estuvo ahí en la casa. Iba a la escuela y un día en la escuela, en el juego de béisbol, claro, él de béisbol no entendía nada, nunca había jugado. Así que hizo un desastre. Así que todos después ahí en el vestuario se burlaron muchísimo de él.
Y él entonces estaba tan enojado que quería vengarse. Claro, los musulmanes también, ¿no? Se crían con esa misma ley, ojo por ojo. Así que cuando salieron ahí, este muchacho va y le dice a uno, vos te reíste también, ¿no? Ahora vas a ver, yo te voy a dejar tu cara toda ensangrentada. Y el otro le dijo, mirá, ¿alguien te sacó algo? Dale, vos tenés derecho, ojo por ojo. Jesús dice, no. ¿Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Eso decían los fariseos. Porque ellos decían que Dios odiaba, que Dios aborrecía a los enemigos de Israel. Pero Jesús dice, no es así. Ahora ves el mundo, esta es una foto que cuando agarraron a un ladrón ahí en la calle, en el centro, en Buenos Aires, y la gente lo agarró ahí a patadas, está tan cansada de que le roben las cosas, que quiere hacer justicia por su propia cuenta. Y entonces dice, ¿ves? Él te sacó, bueno, vamos a darle también. Jesús dice, no, mira, lo importante no es la arrogancia, es el amor. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad para los que os ultrajan y os persiguen. Es el amor lo que va a marcar la diferencia. Estos días estuvo ahí en Monte un hombre de Estados Unidos, un profesor de un instituto ya con muchos años, y él nos contó una historia de su papá, había sido misionero. Y en un momento, en uno de sus viajes, él adoptó a un muchacho, a un adolescente musulmán. Él estaba sin padre, sin familia, sin nadie. Y este hombre con todo su amor lo recogió y lo llevó a vivir con él. Y este muchacho le dijo, pero mirá que yo no soy cristiano y no quiero saber nada con tu Dios. No importa. Pero lo estuvo ahí en la casa. Iba a la escuela y un día en la escuela, en el juego de béisbol, claro, él de béisbol no entendía nada, nunca había jugado. Así que hizo un desastre. Así que todos después ahí en el vestuario se burlaron muchísimo de él. Y él entonces estaba tan enojado que quería vengarse. Claro, los musulmanes también, ¿no? Se crían con esa misma ley, ojo por ojo. Así que cuando salieron ahí, este muchacho va y le dice a uno, vos te reíste también, ¿no? Ahora vas a ver, yo te voy a dejar tu cara toda ensangrentada. Y el otro le dijo, mirá, te recomiendo que no lo hagas. Todos estaban ahí haciendo un círculo, ¿vieron? Como en las peleas, porque sabían que se armaba ahí. Y este muchacho, no el musulmán, el otro, era uno muy forzudo, así que decían, este lo mata. Así que el musulmán se prepara y le pega una trompada. Y el otro muchacho cae. Se levanta y todos esperaban, uy, ahora lo mata. Él saca un pañuelo, se seca la sangre de la boca y le dice, te dije que no tendrías que haberlo hecho. Eso no es bueno, pero yo te perdono. Y el otro estaba, ¿sabes por qué? Porque un día Jesús me perdonó a mí. Y Él te ama y Él me enseñó que yo tengo que amarte también. Y entonces con más furia el otro le pegó otra piña y lo volvió a tirar al piso. Y dejó su ojo negro. Y este muchacho se levanta y le dice, mira, no tendrías que seguir haciendo eso, eso es malo. Pero Jesús no me perdonó una vez a mí, me perdonó tantas veces. No, pero la verdad, si confías solo en eso, estamos fracasados. Jesús les dice, lo importante no es la autosuficiencia, sino la ayuda de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ves? Es muy diferente. El mundo busca el aplauso de los hombres, el reconocimiento de la gente. ¿Ves? Ellos decían así, cuando puedes limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Saben qué hacían los fariseos antes de dar la ofrenda? Hacían tocar una trompeta para que toda la gente, y alguien anunciaba, va a poner su ofrenda. Y decía el nombre del fariseo, y todos miraban a ver cuánto ponía. Dice, pará, ¿qué buscas? ¿El aplauso de los hombres? Si buscas eso, cuando te aplaudieron ya está, ya tuviste tu recompensa. No esperes otra, porque Dios no te va a dar ninguna. Jesús dice, no es el aplauso de los hombres, dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Saben? Jesús va a hablar en estos versículos, fíjate, está el 4, el 6, el 18, por tiempo no los leemos, pero en todos ellos Jesús habla del secreto, de orar en secreto, de ofrendar en secreto, de ayunar en secreto. ¿Por qué? Porque no lo tengo que hacer para los hombres, tengo que hacerlo para Dios.
Lo importante no es el aplauso de los hombres, lo importante es la aprobación de Dios. Lo importante es que un día llegue al cielo y escuche: bien hecho, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pero no solamente eso, rapidito vamos a ver una segunda cosa, no solamente una nueva manera de vivir, sino una nueva misión para vivir. Una nueva misión. Jesús le dijo así: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada afuera y hollada por los hombres. Jesús habló de la sal. ¿Por qué? Porque la sal preserva. En aquel tiempo donde no había heladera, la sal preservaba los alimentos. Y nosotros, dice, somos la sal. Nosotros de alguna manera estamos evitando la corrupción del mundo. En un momento la sal va a ser quitada. Segundo Tesalonicenses dice: y cuando lo que lo detiene fuere quitado, y ahí comienza la gran tribulación y el mundo en 7 años no da para más. Se corrompe todo. ¿Sabes? Un creyente es un freno para el pecado. Yo me acuerdo cuando iba a la escuela y al principio mis amigos se burlaban, me hacían la vida imposible, pero llegó un momento donde ellos empezaban a decir: para, dejemos de decir malas palabras porque está... ¿Por qué lo hiciste? Gastaste de tu dinero en nosotros, gastaste tu tiempo en nosotros. ¿Por qué? Porque quiero decirles que los amo. ¿Por qué? Cristo me ama. La segunda milla, esa es la oportunidad, la oportunidad para impactar a otros, la oportunidad para llegar con el Evangelio. ¿Te das cuenta? Jesús enseñó una nueva manera de vivir, una nueva misión en la vida. Se nos fue el tiempo ya, pero después hay una nueva motivación para vivir. Y ahí les va a hablar de la recompensa en los cielos. Ahora, para terminar, yo quiero decirte que a muchos enfocan mal la vida. Creen que la vida eterna es una recompensa. Y entonces, si yo me porto bien acá en la tierra y no le hago mal a nadie, quizás Dios me premie y me dé la vida eterna. No. La verdad es que dice Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9, que Él nos salvó por gracia inmerecida, no por nuestras obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte, para que nadie diga: mirá, yo llegué al cielo porque hice tantas cosas. No, es inútil, no puedo borrar todos los pecados que hice en mi vida a través de las cosas buenas que hice. La verdad es que delante del juez no habría forma de excusarme. Yo podría decirle al juez: pero juez, ten en cuenta que yo ayudé a tantas personas. Y él me va a decir: muy bien, te felicito, pero ¿y todos los delitos que hiciste? ¿Quién los paga? Y por causa de nuestros pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Significa que estamos expulsados del cielo, de la gloria de Dios. Expulsados. Y como no teníamos forma alguna de salvarnos, Cristo, Él vino a morir en la cruz. Él vino a ocupar nuestro lugar. Él vino a pagar nuestra deuda, para que cuando yo llegue ante ese juez, en ese día del juicio final, yo me presente ahí y diga: Señor, yo sé, yo no merezco entrar acá, yo soy pecador. He cometido miles de pecados, de infracciones, pero Cristo ya las pagó. Él pagó todo mi deuda y Dios entonces te recibe en el cielo. ¿Ves? El cielo no es un premio, el cielo es el regalo de Dios. Así dice la Biblia: la paga del pecado es la muerte eterna, pero la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Si estabas pensando que tenías que ganarte el cielo, yo quiero decirte hoy: Cristo está dispuesto a limpiar tu corazón. Solo está esperando que te inclines ante Él y le digas: oh Dios, perdóname, yo sé que he pecado, pero hoy yo quiero pedirte que la sangre de Cristo me limpie de todo pecado. Vas a decirle así: si has orado antes esto, no hace falta. Pero si nunca todavía tuviste un encuentro con Cristo, entonces hoy puede ser el día. Vamos a orar. Ahí en tu corazón, si nunca has orado antes, dile: oh Dios, perdóname. Bien. Y entonces con más furia el otro le pegó otra piña y lo volvió a tirar al piso. Y dejó su ojo negro. Y este muchacho se levanta y le dice: mira, no tendrías que seguir haciendo eso, eso es malo. Pero Jesús no me perdonó una vez a mí, me perdonó tantas veces. Así que yo te perdono. Y quiero decirte que te amo. Y este muchacho no aguantó y se fue corriendo. Ese domingo él fue a la iglesia y cuando escuchó el mensaje, él fue el primero en pasar adelante para recibir a Cristo. Y cuando le preguntaron por qué, él dijo: si Dios puede hacerme alguien tan valiente como ese muchacho,
yo quiero tener a Cristo en mi corazón. ¿Sabes? A él le habían hablado muchas veces antes, no quería saber nada. Pero ¿sabes qué le venció? El amor. Cuando el otro le mostró que era capaz de amar al enemigo, eso lo quebró. Eso lo quebró. Y él dijo, ahora me doy cuenta, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Te das cuenta? El Señor nos enseñó una manera diferente. El mundo vive con autosuficiencia, Él dice, tenés que tener autoestima, autosuficiencia, autoayuda y un montón de autos más. Está lleno de autos hoy en día. Entonces ellos te dicen, mira, vos tenés que poder. Y Jesús dice, ¿quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? ¿Ves? El mundo vive con esta ley. Vos tenés que con tu esfuerzo... Jesús dice, es inútil. Ni siquiera podés añadir a tu estatura un codo. Algunas chicas se ponen unas plataformas, ¿viste? Así. Pero la verdad es que no podés añadir a tu estatura nada. Por más que te esfuerces, mira, el esfuerzo humano es bueno, pero la verdad, si confías solo en eso, estamos fracasados. Jesús les dice, lo importante no es la autosuficiencia, sino la ayuda de Dios. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. ¿Ves? Es muy diferente. El mundo busca el aplauso de los hombres, el reconocimiento de la gente. ¿Ves? Ellos decían así, cuando puedes limosna, no hagas tocar la trompeta delante de ti como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ellos ya tienen su recompensa. ¿Saben qué hacían los fariseos antes de dar la ofrenda? Hacían tocar una trompeta para que toda la gente, y alguien anunciaba, va a poner su ofrenda. Y decía el nombre del fariseo, y todos miraban a ver cuánto ponía. Dice, pará, ¿qué buscas? ¿El aplauso de los hombres? Si buscas eso, cuando te aplaudieron ya está, ya tuviste tu recompensa. No esperes otra, porque Dios no te va a dar ninguna. Jesús dice, no es el aplauso de los hombres, dice, para que sea tu limosna en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. ¿Saben? Muchos van diciendo, el sermón del monte es para el reino, es para el reino, es la ley del reino. Yo quiero mostrarles hoy que hay un problema en ese tipo de interpretación. Porque si realmente fuera la ley del reino, hay muchas cosas que no coinciden. Por ejemplo, Jesús dice, bienaventurados los perseguidos, pero si en el reino no va a haber persecución. Jesús va a hablar del divorcio, en el reino no va a haber divorcio. Jesús va a hablar del asesinato, en el reino no va a haber asesinato. Jesús va a hablar de un montón de cuestiones que no pasan en el reino. Entonces esa interpretación de que este mensaje es para el reino está equivocada. Tenemos que entender que hay un reino terrenal. La Biblia habla de que habrá un reino terrenal en el futuro, pero Jesús va a estar hablando de un reino espiritual, Ese misterio del reino abarca desde la cruz hasta la segunda venida de Cristo. Y el sermón del monte es para este tiempo. Fíjense lo que Jesús dijo. Jesús dijo así, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de que en este momento Él no venía a colocar el reino terrenal. Él venía con una misión más importante. Él venía para liberarnos de la esclavitud del pecado, no de la esclavitud de Roma. Él venía para liberarnos no del César, sino del diablo. Fíjense lo que dice este otro versículo. Dice, el reino de las tinieblas, el reino de Cristo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, del reino de las tinieblas, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. ¿Se dan cuenta? Jesús está hablando de este reino. Ahora, en este tiempo, Jesús está edificando un reino espiritual. Eso es lo que dice, mi reino no es de este mundo, sino mis seguidores pelearían. ¿Se acuerdan qué hizo Pedro? Sacó la espada y Jesús le dijo, guardá la espada, Pedro. ¿No te das cuenta que yo he decidido ir a esa cruz? Yo vine para esto, Pedro. Yo vine a morir en esa cruz. No tenías que pelear. Pedro estaba equivocado. Pedro quería el reino en ese momento. Él le dijo a Jesús, no, Señor, nunca tal te acontezca. ¿Cómo vas a ir a la cruz? Tienes que ir al trono.
tienes que imponer tu reino. No, no era tiempo, no era tiempo. Ese reino todavía está para el futuro. Ahora era tiempo de otra cosa, mucho más importante, la de poder liberarnos del pecado. Entonces Él nos sacó del reino de las tinieblas para trasladarnos al reino de Cristo. Y entonces el Sermón del Monte sí habla de las leyes del reino, pero de este reino.